Un desahucio viola hasta 10 derechos fundamentales. Así lo afirmaba en un artículo publicado el lunes en El País Nicolás Sartorius, este abogado laboralista y periodista español, que también fue diputado durante 3 legislaturas por el Partido Comunista e Izquierda Unida, vivió en primera persona la lucha contra la dictadura franquista y la conquista de la democracia. Sartorius fue cofundador del sindicato Comisiones Obreras, miembro del Frente de Liberación Popular y del Partido Comunista de España, al que llegó a ocupar la vicesecretaría general, y vivió aquellos años difíciles de lucha obrera, clandestinidad y juicios del Tribunal de Orden Público, llegando a estar condenado a 23 años y a pasar en la cárcel más de 6 años. En la actualidad es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Pues bien, Nicolás Sartorius hoy está aquí con nosotros en nuestro plató. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿por qué sostiene usted esa tesis de que un desahucio viola hasta 10 derechos, incluyendo, como decíamos, el derecho a la vivienda? Bueno, porque creo que es así. Es decir, yo un día dije, ya tarde, lo tenía que haber escrito antes, pero bueno, lo he escrito ahora, ¿no? Me puse en el pellejo del que le echan de la casa y vive en la calle. Y dije, bueno, vamos a ver, si yo viviera en la calle, no tuviera dónde ir, ¿qué pasaría con mis derechos? Entonces cogí la Constitución, empecé a mirar los derechos fundamentales de la Constitución, que van del 14 al 29, y hay 10 que están violados. Es decir, porque una persona cuando vive en la calle no tiene eso, pues, ¿qué integridad física y moral, ¿no?, le queda? Que es uno de los derechos fundamentales, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué intimidad personal tiene? Es otro de los derechos fundamentales. Una persona que vive en la calle, ¿qué intimidad personal le queda, no? Bueno, personal y también familiar, si tiene familia, ¿no? Luego, en la Constitución hay un artículo muy importante de los fundamentales que dice, el domicilio es inviolable. Es un sarcasmo, ¿no? Si el domicilio es inviolable, ¿por qué me echan? Entonces, vas viendo todo, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones postales, pero si no puedo tener cartas, porque ¿a dónde las mandan? No podría tener, ¿no?, una correspondencia, ¿no? Por ejemplo, hay otro artículo muy importante que dice libertad de residencia. Bueno, ¿qué libertad de residencia si vivo en la calle, en la esquina de tal calle con tal calle, en un cajero automático? Es decir, vivo en la calle, ¿no? O sea, no tengo esa libertad de residencia. Y luego dice, derecho fundamental, participar en los asuntos públicos. Bueno, ¿y cómo me mandan la papeleta de voto? ¿Dónde me la mandan? Entonces vas viendo todas esas absolutamente te quedas sin derechos. Por eso en ese artículo digo que desahuciar es cuando un médico dice que una persona ya no tiene solución, ¿no? Tú, Ayami, que eres médico, pues habla de eso, ¿no? No tiene solución, ¿no? Desahuciar quiere decir también vivir sin esperanza. Y desahuciar quiere decir cuando te echan a la calle por medio de una acción judicial, ¿no? En esos casos que se violan todos estos derechos, por ejemplo, hay uno fundamental que corresponde a las familias, ¿no?, a los jóvenes, a los chicos, que es la educación. ¿Cómo estudia uno en la calle? Una familia que está en la calle, debajo de un puente. Es decir, todos estos son derechos absolutamente violados. Y yo lo que sostengo es que en estas situaciones el Estado, ya sean los ayuntamientos, las comunidades autónomas o la administración, tiene obligación de facilitar una vivienda social a esa persona. No estoy hablando del que no quiere pagar la renta porque es un golfo, porque es un moroso o porque es un incumplidor. No, no. Me estoy refiriendo al que por estado de necesidad, porque está despedido, porque está enfermo, por circunstancias de estado de necesidad, no puede pagarlo. Esa persona no puede ir de ninguna manera a la calle porque se violan todos estos derechos. Sí, porque además, hablando de que yo era médico, hace un paralelismo entre ser despojado del derecho, bueno, buenas noches, que no le da las buenas noches todavía, ser despojado del derecho a la vivienda por razones económicas y el derecho a la sanidad. Hace un paralelismo. Claro, porque en el fondo, si tú no tienes vivienda, si vives en la calle, que es la base de tus derechos, la base de tu vida familiar, porque si no, no puedes ejercer ninguno de estos derechos, imaginemos que para tener sanidad necesitarías tener un crédito de un banco, o para la educación, ¿no? Y llega un momento en que no puedes pagar el crédito. ¿Qué pasaría? Que entonces ya no se te dan medicinas porque no puedes pagar el crédito. Ya no podría ir tu hijo al colegio porque no puedes pagar el crédito al banco. Entonces, el problema es que la vivienda, una vivienda, la que sea, modesta o no modesta, social, con un alquiler pequeño, es que es la base de la vida, la base de todo. Es decir, si no, estás ahí en la calle, ¿qué haces en la calle? No tienes derechos, no tienes nada. Entonces yo comparo el derecho a la vivienda con el derecho a la sanidad
pública, universal, y a la educación pública y universal. Me parece que son derechos básicos, y además así lo dicen muchos tratados internacionales que España ha firmado, el Tratado de Derechos Humanos, el Tratado del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Es decir, hay tratados internacionales, que es derecho interno español, que dicen que la vivienda, una vivienda digna, es un derecho fundamental. Y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de proporcionar esas viviendas a las personas que no tienen, que no la tienen, pero por fuerza mayor, no porque no quieran pagar el alquiler, evidentemente, porque hay gente que puede decir, bueno, entonces ¿tú qué dices? ¿Que si no me pagan el alquiler no le puedo echar? No, un propietario que no le pagan el alquiler y la persona puede pagarlo y es una persona, pues claro que hay que echarle. Y estoy hablando de estados de necesidad en donde el Estado tiene que encontrar una solución para el arrendador y para el arrendatario.